Bendiciones, familia. Hoy nuevamente con ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo, para entregar la tercera parte del tema acerca de los dones del Espíritu Santo. Agradecemos de antemano al Señor en oración por una vez más permitirnos entregar su mensaje, su palabra. Dios, te damos la honra y la gloria, la alabanza y la adoración, porque solo tú eres fiel y bueno. Permite, mi Jesús, que hoy tu presencia nos asista, Dios mío, de manera permanente y constante, Señor, en nuestro interior, para que podamos ser iluminados por tu palabra, Dios, en la voluntad perfecta tuya, de acuerdo a lo que tú nos has dado. Señor, podamos abrir nuestro entendimiento para poder, Señor, recibir ese regalo maravilloso del Espíritu Santo. Gracias por cada familia que se conecta, gracias por cada hermano, por cada hermano en Cristo, Señor, que ha creído, que ha vivido, Señor, para ti, que ha permanecido en tu palabra, mi Jesús. Bendícelo, en el nombre de Jesús te adoramos, amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la palabra del Señor, a la tercera parte del tema de los dones del Espíritu Santo. Teníamos como base primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Y la tercera parte de los dones, o la tercera clasificación de los dones, es los dones de poder. Vimos en la primera parte los dones de inspiración, en la segunda parte la primera parte los dones de revelación, la segunda parte los dones de inspiración, y hoy la tercera parte los dones de poder. Vamos a estar estudiando acerca de eso. En 1 Corintios capítulo 12, versos 9 y 10, ahí están los tres dones que nos hacen falta estudiar, los cuales vamos hoy a ver. Dice el verso 9: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahí entonces encontramos estos tres dones: el don de sanidades, el don de hacer milagros y el don de fe. Estos tres conforman los dones de poder. ¿Cuáles son esos dones de poder? Los dones de poder son aquellos por los cuales Dios realiza obras portentosas entre sus hijos, a través de sus hijos. Estos dones son los que hacen que ocurran hechos insólitos, son la manifestación de Dios, son a veces los menos frecuentes, los que menos se ven dentro de la iglesia. Pues si la manifestación de estos dones fuera más frecuente, digámoslo así, no serían tan extraordinarios y no serían tan sobrenaturales. O sea, sería más bien algo rutinario, no sería algo que que dejara a la gente impactada. ¿Por qué? Porque sería algo ya como que estaríamos acostumbrados a ver. Entonces vemos que este grupo, el grupo de los dones de poder, son los que menos se ven en la iglesia, los que menos se manifiestan en este tiempo. Porque en el inicio de la iglesia, en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, todos los dones del Espíritu en acción totalmente se veían, se manifestaban. Y a eso es lo que queremos en este tiempo, que se vuelva a vivir el mismo mover del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia de Cristo. Por eso es importante que estudiemos lo que son los dones, quién es el que los da, que es el Espíritu Santo, para que podamos entender que no era solo para la iglesia primitiva, sino que también están para nosotros, que los podamos buscar y anhelar, como les enseñaba la vez pasada, y podamos tener acceso a lo que Dios nos ha dado gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces vamos a comenzar con el primer don de poder, que es el don de sanidades. Este don lo vimos ahí, dice que a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, dice el verso 9 del capítulo 12 de primera carta a los Corintios, dones de sanidades. Esos dones de sanidades o don de sanidades son aquellos por medio de los cuales Dios otorga la sanidad sobrenatural de un enfermo.
por ser de carácter sobrenatural se entiende que ella que no existe la intervención de ningún medicamento ni tampoco de un proceso natural de recuperación, sino que es Dios otorgando sanidad completamente y operando, manifestándose en el cuerpo de aquella persona enferma. No interviene la ciencia, no interviene de ninguna manera el hombre, interviene directamente el Señor. Los ejemplos de sanidades en las Escrituras son muchas. Vemos que en la palabra los milagros es algo normal. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y entonces vemos que es normal dentro del cuerpo de Cristo, debería ser normal también los milagros de sanidad. Y para este tiempo todavía están vigentes. Ningún don del Espíritu Santo ha cesado. Todos los dones del Espíritu Santo están vigentes dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vemos este don de sanidad, por ejemplo, en el apóstol Pedro. En el capítulo número 3, desde el verso 1 en adelante, vemos cómo milagrosamente el apóstol Pedro y el apóstol Juan entran a un lugar, iban a entrar a orar al templo, y en la puerta había un hombre cojo, y dice que Pedro suelta, dice, pone en él sus ojos y le dice, mírame, y no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el cojo se levantó y entró al templo alabando y adorando al Señor. Todos conocemos ese texto, milagroso, un milagro de sanidad sobrenatural en un hombre que todo el pueblo conocía que era enfermo de sus pies. Entonces vemos que para que ocurra el milagro de sanidad debe haber una palabra de fe enviada sobre aquel enfermo. El que posee el don de sanidad tiene que tener palabra de fe, la cual desata el milagro en el cuerpo de aquella persona que está enferma. También vemos, por ejemplo, a Pedro obrando en el capítulo 9 del libro de los Hechos, desde el verso 34. Dice que había un hombre que se llamaba Eneas, que era también paralítico y llevaba 8 años en cama. O sea, este no era cojo de nacimiento, este llevaba 8 años enfermo y 8 años en cama. La Biblia no dice por qué. Pero este hombre también llega a Pedro donde él y lo sana. Y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Le suelta la palabra y el hombre inmediatamente es sanado y se levanta. Vamos a leerlo para que lo podamos todos entender. Hechos capítulo número 9, desde el verso 24. Verso 34, perdón. 8:34 dijo. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Eneas llevaba cojo o llevaba en cama 8 años y era paralítico, pero una palabra de fe soltada por aquel que tenía el don de sanidad hizo que aquel hombre se levantara de su cama, de su parálisis, y fue un milagro de sanidad inmediato. También vemos este don operando en el apóstol Pablo, en el capítulo 14 del mismo libro de los Hechos. Y vemos cómo este hombre sana a un hombre que también estaba lisiado de los pies. 14, verso 8 al 10. Dice, y cierto hombre en Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, y el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. También un milagro de sanidad en los pies. Pero este hombre era imposibilitado de los pies y era cojo de nacimiento, a diferencia del hombre que sanó el apóstol Pedro, llamado Eneas, que llevaba 8 años nomás. No, este cojo sí era de nacimiento. Y de igual manera el apóstol Pablo suelta la palabra sobre él, porque dice que vio en este hombre
fe para ser sanado. Muy importante para que este don se manifieste es que haya fe. La palabra también habla que Jesús llegó a cierto lugar y dice que allí no hizo muchos milagros porque vio que no tenían fe, porque vio que eran incrédulos. Entonces, donde no hay fe, Dios no se puede manifestar. Donde hay fe, el Señor se manifiesta. Entonces, este don opera juntamente con el don de sanidades, el don de milagros y el don de la fe, operan juntos. No puede haber un milagro si no hay fe, tanto de la persona que tiene el don y que lo está utilizando para beneficio de otro, como en esta ocasión vemos también la persona que necesitaba el milagro, también tenía fe para recibir la sanidad. Entonces operó la fe del enfermo más la fe de la persona que era Pablo, que era el instrumento de Dios en ese momento, y esta fe junta hizo que ocurriera un milagro. El don se manifestó y vemos el milagro que este hombre se levantó y caminó y no solamente quedó sano, sino que dice que saltó. O sea, no solamente caminó, anduvo, sino que también saltó. De una persona que era de nacimiento coja, la alegría era indescriptible e hizo que reaccionara de esta manera. Entonces vemos cómo ese don de sanidad se manifiesta a través de la palabra de fe. Cuando la palabra habla de esos dones, habla en plural, los dones de sanidades. Es decir, que el don de sanidades indica que existe variedad en la manera de operar los diferentes dones de sanidad. Hay variedad, Dios no opera en todos de la misma manera. Dios no se encaja solamente de una manera. Dios utiliza a sus siervos, que todos tienen caracteres diferentes, y también utiliza sus métodos diferentes. Entonces vemos a Jesús sanando a una persona ciega, escupiendo con saliva, untando sus ojos. O sea, el Señor opera como Él quiere. A otros simplemente les puso la mano y los sanó. A otros simplemente les dio la palabra y fueron sanos. Entonces el Señor tiene sus maneras de obrar en esa área. Pero también vemos que el don de sanidad en una persona enferma puede obrar inmediatamente, como en este caso del apóstol Pablo o el apóstol Pedro, que sanaron los cojos y fue inmediato el milagro, pero también puede ser que un milagro de sanidad sea progresivo, es decir, la persona suelta la palabra de sanidad sobre el enfermo inmediatamente no sana, pero empieza un proceso de recuperación y de sanidad que va poco a poco. Pero al final el resultado es el mismo, va a quedar completamente libre de esa enfermedad. Entonces vemos cómo opera este milagro. Y es muy necesario en el cuerpo de Cristo. Es muy necesario el don de sanidades. Así que no lo pienses, puede ser para ti, pídelo al Señor. Si tú deseas que el Señor te use, pídelo en oración, pídalo con fe que el Señor te lo va a dar. Y lo necesitamos, lo necesitamos, y más en tiempo de pandemia. Por favor, iglesia, en tiempo de pandemia donde hay una enfermedad que no ha habido cura, hasta el momento no hay una vacuna. Entonces es el momento de que el Espíritu de Dios se glorifique, que Dios se glorifique a través de la iglesia que somos nosotros, el que anhela, el que siente compasión por el enfermo. Por favor, este es el llamado del Señor que te está haciendo. Ora. Pídele al Señor que te unja, que te dé el don de sanidad y puedas obrar a favor de otros, en beneficio de otros. Y vamos a ver el siguiente don, que es el don de milagros. El don de hacer milagros, dice la palabra. Es muy parecido al anterior, pero no es el mismo. Una cosa es el don de sanidad y otra cosa es el don de hacer milagros o de operar en los milagros. En forma general se puede definir un milagro como la intervención sobrenatural de Dios en el mundo externo y que aporta la manifestación de la presencia de Dios y confirma la existencia de Dios. De acuerdo con 1 Corintios capítulo 12:10, los milagros pueden ser operados en una persona a través de la unción del Espíritu Santo y según la voluntad de Dios.
Nunca un milagro puede ser de acuerdo a la voluntad humana o porque el hombre le parezca, sino va de acuerdo. Todos los milagros tienen que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Simplemente el que tiene el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo. La Biblia lo dice. Y aquel que es guiado por el Espíritu Santo discierne la voluntad de Dios, la puede entender, porque Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y la voluntad de Dios dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. El propósito del don de los milagros es para confirmar la palabra que ha sido predicada por sus ministros. Es decir, los milagros y las sanidades siempre van a respaldar la palabra de Dios, la predicación de la palabra. Siempre van a ir para confirmar la palabra de Dios. Siempre va a ser para que Dios se glorifique, para que nuestra confianza no esté, dice Pablo, para que nuestra confianza no esté puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, Pablo iba no en su propia palabra ni en su propio argumento, sino en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y por eso vemos que la palabra de Pablo era respaldada por milagros, por sanidades. Eso es lo que anhelamos nosotros. Eso es lo que queremos que pase en este tiempo, que haya un avivamiento, que haya un despertar espiritual, que la gente vea los milagros y realmente sirvan al Señor. Aunque los milagros no son el fin, son un medio para la salvación, pero no es el fin. Entonces vemos que los milagros, para que funcionen, tienen que ir acompañados de fe. Pero la fe no puede estar en el milagro, sino que tiene que estar puesta en Dios, tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Podemos tener fe para ser sanados, sí, pero la fe tiene que estar puesta en Dios, nunca en la posibilidad del predicador o de la persona que tiene el don, sino en Dios directamente. Amén. Entonces, el don de los milagros demuestran que el reino de Dios ha llegado. Demuestran que se está manifestando el reino de Dios. Donde ocurren milagros, las personas tienen que decir, realmente ahí está Dios. Eso no, humanamente no pudo pasar. Esa persona no puede. ¿De dónde tiene, como le decían a Jesús, este no era carpintero y este de dónde hace todo lo que hace? Porque no proviene de la manifestación del hombre, sino de la manifestación del reino de Dios que ha llegado y que se ha acercado. En una época como la nuestra, donde la ciencia está, como dice Daniel, acelerada, donde todo tiene que tener un porqué, una causa, un efecto, pues estos dones como que no son muy vistos. ¿Por qué? Porque siempre la ciencia quiere resolver todo, siempre la ciencia quiere dar una explicación científica de todo. Entonces, un milagro como que, ay, no, eso es por esto, y siempre le encuentran una explicación a un milagro de Dios. No así en el principio. En el principio, cuando no había tanta ciencia, todo se le atribuía a la voluntad de Dios y a la obra poderosa de Dios, a la soberanía de Dios. Entonces, no era tan difícil creerlo. Pero ahora, con la ciencia, todo tiene explicación para los hombres y entonces los milagros que Dios hace muy pocas veces se le atribuyen al Señor. Pero es necesario que vuelvan a ocurrir los milagros. Es necesario que haya una diferencia entre Dios, entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. Y para eso el Espíritu Santo quiere capacitarnos para poderse manifestar a través de nosotros. Entonces, vamos a ver cómo opera este don. ¿Qué son esos milagros? ¿Cuáles son esos milagros? Esos milagros siempre tienen que ir acompañados de fe. Nunca pueden ir o nunca se pueden producir donde no hay fe. Donde no hay un ambiente de fe, no puede haber un milagro. Siempre tiene que haber fe para que ocurran los milagros. Aquellas personas que no creen en los milagros, pues definitivamente
podemos decir así que están cegados, están cegados. Pero precisamente en muchas ocasiones Dios se manifiesta para que los que no creen, crean. Si no creen por la palabra, crean por las señales y por los milagros, dijo Jesús. Vamos a ver entonces, cuando en el tiempo de Jesús, los milagros que él hizo tienen que ver con sanidad de enfermos, tiene que ver con liberación de las personas que estaban bajo el dominio absoluto de Satanás o los endemoniados. Siempre que hay una liberación demoníaca, hay un milagro. Siempre que hay una sanidad de un enfermo, hay un milagro. Siempre que Jesús resucitó un muerto, hay un milagro. Siempre que Jesús caminó sobre el agua o que hizo que la tormenta se detuviera, esos son milagros. Un poder sobrenatural que cambia el rumbo de las cosas que estaban ocurriendo. Eso es un milagro. O también vemos la multiplicación de los peces, convertir el agua en vino. Eso es un milagro. A veces ponemos que un milagro es solamente sanidad o un milagro es solamente la parte económica. No. Dentro del género de milagros hay cantidad. Puede haber un milagro económico como el que hizo el Señor, que de un pez sacó el dinero para pagar los impuestos. Eso es un milagro. ¿Dónde vamos a ver que usted va a pescar y le va a salir dinero de un pez? Eso es un milagro. Los milagros existen. Dios todavía hace milagros. Pero siempre un milagro debe ir acompañado de una palabra de fe, de una proclamación de fe. Jesús proclama en Marcos capítulo 4, verso 39, cuando le dice que estaban en medio de una tormenta, dice que se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces, el milagro ocurrió, ¿por qué? Porque Jesús lanzó una proclamación de fe, una palabra de autoridad y el milagro ocurrió, hubo bonanza. Este don hace que haya una alteración del curso ordinario de la naturaleza. Hay una intervención de lo acostumbrado, hay una intervención sobrenatural de Dios en lo que está acostumbrado, en las cosas que están normales, a fin de favorecer a alguien o a algo, una situación. Por ejemplo, también vemos los milagros en el libro de los Hechos, cuando Felipe es arrebatado de un lugar a otro. Eso no es natural, eso es algo sobrenatural, es un milagro. También lo vimos en Elías, que también ocurrió lo mismo. Entonces, siempre que hay algo extraordinario, fuera de lo normal, es un milagro. Vemos también, por ejemplo, el milagro de la pesca milagrosa. ¿Cómo es que toda la noche había pescado Pedro y su grupo, su equipo, toda la noche pescando y no habían pescado nada más? Luego Jesús llega y le dice, tira la red aquí, y ocurre el milagro y los peces dice que no cabían en una barca, tuvieron que traer otra. Fue un milagro, de la nada ocurrió, de la nada, no había nada, pero ocurrió. O por ejemplo, cuando Pedro camina sobre el agua, ¿cómo es? Vamos a ver si es verdad que uno puede caminar sobre el agua. Eso es algo imposible, naturalmente es imposible. Más un milagro es eso, es algo que humanamente es imposible, pero que para Dios no hay nada imposible. También vemos, por ejemplo, los milagros de resurrección, donde no solamente Jesús resucitó muertos, sino los discípulos luego resucitaron. Por ejemplo, Pedro resucitó a una mujer llamada Dorcas, una discípula que había muerto, y lo mandan a llamar a él ora con fe y la mujer es resucitada. Entonces también ocurren los milagros de sanidad. También vemos en el Antiguo Testamento los milagros. Vemos, por ejemplo, a Josué ordenándole al sol y a la luna detente. ¿Eso cómo? ¿Cómo así? Un hombre ordenándole al sol y a la luna que se detuviera, y se detuvo. Eso es un milagro. Las cosas naturales se pueden. Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, quítate y échate al mar, y ella te obedecería. Entonces vemos que es algo sobrenatural, una montaña moverse de un lugar a otro. ¿Cómo así? Sí, Jesús lo dijo, es posible. Si Jesús lo dijo, es posible. Las cosas sobrenaturales existen cuando existe el mover de Dios en el pueblo del Señor. Por ejemplo, vemos también a un Elías en el Antiguo Testamento
que ora y hace descender fuego del cielo. Obviamente fue Dios el que lo envió, pero él operó a través de Elías. Entonces el don de milagros ocurrió en el profeta. Entonces está vigente, estuvo vigente en el Antiguo Testamento, en Jesús, en la iglesia primitiva, pero en este tiempo también está vigente. Queremos ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Y por último, vemos el don de la fe. El don de la fe es el que tiene, o sea, los tres tienen que estar enlazados. El de fe, el de sanidades y el de milagros. El don de fe es ese a través del cual Dios comparte su fe con una persona particular, con una persona como usted y como yo, pero que creemos en él. Recuerden que los dones del Espíritu Santo no es para los incrédulos, es para los creyentes, es para el cuerpo de Cristo. Recordemos que los dones son para la edificación de la iglesia, siempre es para beneficio de la iglesia. Entonces, el Señor comparte su fe, la fe de Dios, que la fe de Dios con su palabra hizo todas las cosas. Esa fe la podemos tener nosotros. Entonces dice que esa persona que tiene el don es dotado de una fe absoluta, que es capaz de realizar cualquier hazaña sin importar qué clase de hazaña sea, si sea una sanidad, sea un milagro, lo que sea. Esta persona se siente en la capacidad absoluta de realizarlo por el poder de Dios. No es que la persona sienta la capacidad humana, no, yo puedo, no. Yo sé que Dios puede obrar. El que tiene el don de fe dice, yo sé que Dios va a hacer un milagro, yo sé que Dios puede, es Dios el que lo va a hacer. No dice yo puedo, no, es Dios el que lo va a hacer. Esta persona cree lo imposible. Jesús dijo en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí, échate allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe tiene que operar en un cristiano, y más en aquel que tiene el don, opera de forma sobrenatural, mucho más abundante. Porque el Señor dice, si ustedes tuvieran un poquito, ¿qué no haría? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿qué no haría? Si le dijeran a este monte, quítate y échate allá, eso pasará y nada le será imposible. Imagínense, nada es nada, para Dios es nada. Entonces necesitamos tener esa fe, que Dios nos inunde, no de una fe normal, ni una fe natural, ni una fe para salvación, no. El que tiene el don de sanidad tiene una fe que no es la básica, no es una fe para salvación, es una fe que va más allá, que cree en lo sobrenatural, que cree en la abundancia de Dios, que cree en el corazón generoso de Dios, que conoce a Dios y que sabe que para Dios la palabra imposible no existe. Y es capaz de operar. El que tiene el don de fe puede moverse en todos los dones del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. No podemos agradar a Dios sin esta fe. La fe la necesitamos absolutamente para todo. Pero el que tiene el don es una persona especial porque le cree a Dios. Todos decimos, yo creo en Dios, sí. Todos creemos en Dios, dice la Biblia, aún los demonios creen y tiemblan. Pero el que tiene el don de la fe es capaz de creer a Dios por encima de otras personas que no creen. Es decir, no tiene una fe básica, sino que es una fe que está por arriba de la normal, de la natural. Y esa persona es aquella que puede ver los milagros operando en su vida y en la de otros porque le cree a Dios. ¿Quién no quiere ese milagro? ¿Quién no quiere ver los milagros de Dios? ¿Qué necesitamos? El don de la fe. Y con esto terminamos nuestra tercera parte y última de los dones del Espíritu Santo. Espero que haya sido de edificación para todos ustedes, que los podamos vivir, que los podamos ver operando en la iglesia. Recuerden que somos un solo cuerpo. Primera de Corintios 12 siempre habla de que somos un cuerpo en el Señor, de que somos muchos miembros,
del cuerpo, pero somos miembros muchos, pero somos de un solo cuerpo que es Cristo. Y el Señor reparte los dones como Él quiere a sus miembros de diferentes maneras, pero cuando nos juntamos, los dones de Dios y el Espíritu de Dios nos une en su voluntad y todo puede pasar. De todo lo que Dios quiere, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a nuestro corazón, que Dios ha preparado para nosotros, son las que podemos ver y disfrutar. Entonces yo los invito, mi hermano, que avives esa fe, que avives el corazón, que pidas, que busques, que encuentres al Espíritu Santo y podamos disfrutar de esa comunión y de todos sus regalos y de toda su riqueza. Cuando nos volvamos a congregar, cuando nos volvamos a unir, pueda ser un avivamiento que va a transformar no solo nuestras familias, no solo nuestras vidas, sino esta ciudad. Y como dijo Jesús, hasta lo último de la tierra vamos a llenar esta tierra del poder del Evangelio de Dios. Vamos a orar. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra nos aviva, nos instruye, nos alimenta, nos vivifica. Oro porque esta palabra, Señor, se penetre en los corazones de tus hijos, Señor, para que abunde la fe, para que se activen los milagros en cada uno de tus hijos y se activen los dones del Espíritu que ya has depositado, Señor. Oro para que haya un despertar espiritual en tu iglesia, Padre, y que todos, Señor, seamos uno en ti, Señor, actuando de diferentes maneras como tú quieras usarnos, pero que seamos unidos en ti, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Obremos para bien y para el beneficio de tu iglesia, para la edificación de tu iglesia. Espíritu Santo, gracias por lo que nos has dado, Señor. Permite que lo podamos disfrutar, Señor, como iglesia, como hermanos. En el nombre de Jesús, gracias te doy por esta transmisión. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo que hemos estado transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Espero que usted pueda también compartir las enseñanzas y pueda también animarse para que el Señor lo use para que pueda ver Dios usar su vida y otros puedan también venir al conocimiento de Cristo. Gracias. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Dios los bendiga.